están? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión en este Jueves Cultural. Hoy... Ahí estamos invictos, no hemos fallado nunca, hemos tenido buenos invitados, buenas invitadas. Hoy, de hecho, Alejandra, porque estamos siempre en el ejercicio de invitación, gente del mundo del teatro, gente del mundo de la música, gente que se mueva en los distintos ámbitos de lo que uno entiende como cultura. Y hoy vendría a ser el primero, al menos de este año, que vamos a tener un invitado que la cultura en el sentido más amplio de las ciencias sociales, del análisis de la realidad. Y de los libros. Y de los libros. Es un autor que recién... Como autor es Nobel. Es su primer libro. Su primera vez. Carlos Correa Bau, de profesión ingeniero, pero analista político, conocido seguramente por varios de ustedes porque participa frecuentemente en distintos programas. Va a estar con nosotros en unos minutos más para hablar de un libro que salió hace semana y media atrás y que dará que hablar, digamos, sobre el error en el sistema. Error en el sistema. Algo así como la cagadita que está en Chile, podríamos decir. Tradúzcalo a chileno. Sí, disculpe mi francés. Ya, pero vamos primero con las noticias culturales, Ale. ¿Dispara usted o disparo yo? Dispare usted. Ya. La Orquesta Sinfónica de Ñuble presenta Sueños de Invierno. Para los minuteros de la región del Ñuble, ya nos estaban algunos pidiendo, nos escribieron, oye, no dirán nunca nada. Aquí está el Ñuble, aquí estamos junto a Chillán. En este caso en Quirihue, porque este viernes, mañana, la Orquesta Sinfónica de Ñuble se presentará en el Gimnasio Municipal de Quirihue. El concierto se realizará a las 19 horas y es completamente gratuito, así que durante una hora podrán disfrutar de la música, ¿saben de quién? De Tchaikovsky. Así que va a estar espectacular en Quirihue mañana viernes a las 7 de la tarde. Y ahora yo te traigo de Valparaíso algo que a mí me encantaría ir, pero sí, no puedo. Pero bueno, ahí les dejamos la invitación. Conversatorio Paranormal, historias chilenas de fantasmas. Ay, ay, ay. Y moviéndonos a Valparaíso, entonces este viernes se llevará a cabo el Conversatorio Paranormal, historias chilenas de fantasmas. La actividad será guiada por la escritora Cecilia Casanova en Balmaceda, Arte Joven, Valparaíso. La actividad es gratuita y abierta a todo público y nace a partir del primer libro de la escritora, el cual trata de una recopilación de relatos que rescatan experiencias paranormales ocurridas en distintos rincones del país. El conversatorio se realizará a las 18:30 este viernes en Santa Isabel 739 Cerro Alegre, Valparaíso. Así que si no puede ir, puede comprar el libro. Sí, exactamente. De Cecilia Casanova. Sí. Bueno, las historias paranormales bien relatadas son una maravilla, sí. No, nada que hacer, un género en sí mismo. Y aquí en la Metropolitana, en el GAM, el Centro Cultural Gabriel Mistral, trae a Jerome Bell. Este viernes y sábado podrá disfrutar de las piezas de danza Jerome Bell en la sala A1 del Centro Cultural Gabriel Mistral, el GAM. Esta versión fue estrenada en el Festival Teatro Amil del 2024 por la artista escénica María Cieval, que incorporó la lengua de señas, ojo, como elemento central en la interpretación de la danza. Las entradas se encuentran disponibles desde los 7.200 pesos y se pueden adquirir, como toda la agenda cultural del Gabriel Mistral, en gam.cl. Y nuestra última noticia de hoy, la segunda fiesta cultural de la lectura, una constelación de lectores. Este sábado 26 de abril se celebrará el mes del libro con la segunda fiesta de lectura en el Centro Cultural La Moneda. El evento es completamente gratuito y se realizará desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde con distintas actividades en el hall central del Centro Cultural de La Moneda. Eso es, ahí estamos entonces con la agenda cultural. Vamos a hacer una pausa cortita y a la vuelta vamos a pedirle que entre Carlos Correa a este lugar y primero le vamos a pasar la factura porque lo hemos invitado muchas. Ya se lo voy a contar a la vuelta con el presente. Lo vamos a primero interpelar y después le vamos a preguntar de su gran libro. Pausa y ya volvemos. Sí, así es. No sé en qué minuto vaya a ser el corte, Diego, pero es que es el problema cuando traemos invitados que son muy amigos. Pues, bueno. Que decimos, oye, ya, entonces ahora vamos a empezar a grabar. Y habla igual. Y habla. No importa. Carlos Correa Bau, ¿cómo estás, Carlito? Hola, ¿cómo estás, Darío? ¿Cómo estás, Ale?
Gracias Muy por bien. invitarme. Mira, vamos, Gracias partamos por por los venir. pelambres. Partamos por los pelambres para Sí. despejar la conversación de este jueves cultural. Pongamos al elefante, nombremos al elefante en Nombremos. esta habitación. Lo hemos invitado a Carlos Correa. Bueno, una vez parece que aceptó, pero telemático. ¿O no, nunca? Aceptó, pero después Bajó. se autoeliminó. Puta, Sí, este no. Lo hemos invitado cualesquier cantidad de veces a Cualesquiera, 32 cualesquiera. minutos. Como analista, no sé qué. No, siempre nos dijo que no sé qué. Es amigo nuestro, no sé qué se cree. Pero ahora como sacó un libro, ahora podía. No, ahora Planeta me trajo del ala para acá. Claro, Sí. ahora Planeta lo trajo. Planeta hecho. me dejó ahí en la puerta y me dijo, ¿puedo entrar al programa? Y no, la verdad, la milanesa, yo vendría feliz, pero siempre los lunes tengo... Sí. Eso sí, Tengo- en honor a tengo la pega verdad, nos ha acuática. dicho que los lunes no puede. Los lunes es el peor día de una agencia, el peor día de los lunes. Está ahí hasta el Sí. níspero. Pero Voy a buscar todas tus apariciones. Las voy a buscar, las apariciones públicas. no que tengo te caen ninguna el medio lunes, los ninguna. ¿No? Ninguna el lunes. Ya. Está bien. Y esta la tuvimos que arreglar porque efectivamente ahí arreglamos, Planeta ahí también se aplicó. Y me El dijo, mira, horario. ¿qué? En el horario. Era el horario, pero de hecho estamos en la hora de almuerzo. ¿Se dan Sí. cuenta? Sí. Estamos en la hora de almuerzo. No, pero de verdad yo... Es que estamos a día jueves. Esto se emite los jueves. No, yo feliz, vengo cuando quieran porque yo los quiero mucho, pero me complica, el día lunes me complica, pero vamos a encontrar un lunes para venir de repente a verlos. Pues yo feliz. Muchas gracias. Mira, no sé cuál será la excusa de la Ale, pero yo creo que es más o menos la misma mía. Ambos tenemos el libro y teníamos que traerlo hoy día acá. Pero teníamos nuestra anotación mental. yo lo pensé el fin de semana, porque entonces dije yo, obviamente agarré el libro, lo empecé a hojear, he leído los primeros 2 capítulos, son capítulos cortitos, y lo tengo encima del velador, weón. Y entonces ahora cuando llegamos acá, se le olvidó a la Ale, se me olvidó a mí, y no tenemos el libro para mostrarlo, Yo lo lo cual... tengo, po. No, sí, pero por eso digo, nos sentimos podridos, porque en el fondo lo mínimo es tener el libro acá, El libro acá en la sacarte la firmita y todo. Pero porque estamos hablando de error en el sistema, lanzado hace una semana atrás en Editorial Planeta, que desde el título muy provocador y desde además la posición en el cual tú deslenguadamente analizas lo que consideras que es lo que te vamos a preguntar ahora, cuál es el error del sistema. Nosotros ya sabemos porque ya miramos el libro, pero no queremos spoilear, te voy a partir preguntando eso, pero digo que es muy interesante, Carlos, escuchar tu opinión del tema en este rol que tú tienes, por una parte, como analista político, has estado en muchos espacios, estuviste en el Comando Jungle, por ejemplo, pensando en una referencia como más reciente, tu trabajo como asesor comunicación al mundo privado, tu rol que tuviste incluso como director de la famosísima SECOM al comienzo del gobierno de Michelle Bachelet, del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y desde ese lugar, digamos, desde, no sé si alcanzará para 360 grados, pero desde ópticas distintas, la mirada del sistema político en Chile. ¿Por qué no nos contáis cuál es el error del sistema? Ya, a ver. La primera cosa es que yo me he dado cuenta, la Ale acá que ha escrito tantos libros lo debe saber, que una vez que ya el libro se va a la imprenta, ya la editora le pone, y uno le pone la firma, el libro deja de pertenecer a uno, pertenece a los lectores. O sea, son los lectores los que lo analizan, lo meditan, lo mastican, les gusta, se lo tragan o no se lo tragan. O llegan a la página 3 o llegan... Y los que lo han leído, me han escrito, me han dicho que el libro es deslenguado. Me han dicho, incluso gente que me dice, yo te conozco, como te conozco tanto, y tú en público eres menos deslenguado que en privado. El libro está en un término medio. El libro es un libro deslenguado, y es un libro, ustedes lo ojearon, y está pensado para generar una conversación en un año electoral. Que la gente en su casa lo lea, se entretenga, se enoje, se alegre, y decida conversar sobre política. Porque creo que nos falta conversar sobre política y conversar sobre las dificultades que tiene la política chilena. Yo en el libro sostengo que estamos en un momento crítico. Estamos en un momento crítico basado no en mis apreciaciones, sino en datos concretos. O sea, hace mucho tiempo, ya lo tenemos como normalizado, las Fuerzas Armadas son más populares y más creíbles que los partidos políticos, que el Congreso, que los tribunales de justicia, que las instituciones de la democracia. O sea, la gente confía más en las Fuerzas Armadas a cargo de resolver los problemas concretos que en el Parlamento, los municipios, el Poder Judicial. ¿A quienes elige? ¿Qué cosa? ¿A quienes elige? A quienes elige. Y eso que nos parece como normal, la verdad es que debía habernos hecho pensar hace un tiempo atrás, cuando empezó esta debacle, que teníamos un problema profundo en nuestro sistema político y que nuestro sistema político está siendo incapaz de resolver las demandas concretas que tiene la gente. Y las demandas concretas que tiene la gente son extremadamente sencilla. Tú eres sociólogo, yo por motivos profesionales en la agencia hacemos estudios también, encuestas Focus,
Y la gente dice, bueno, ¿por qué no hacen esto concreto? Y son cosas de repente, o sea, en seguridad ciudadana, ¿por qué dejaron entrar a toda esta gente? O en salud, ¿por qué resulta que abren un nuevo consultorio y no hay número? Por qué, por ejemplo, no sé, tú eres de la región de Antofagasta, ¿por qué la costanera de Antofagasta no la terminan todavía y no tiene para cuándo? Y así sucesivamente. Y hay una especie de acumulación de desencantos con la política y que son peligrosos. No es así como así. Es bastante peligroso porque estamos a puertas de ya un estallido revolucionario y podemos tener un estallido autoritario. Porque la gente, cuando la gente se chorea con la política, eso no es eterno, eso se rompe por alguna parte. Por alguna parte se quiebra el jarro. Ese es como, en resumen, más o menos la motivación y las razones por las cuales uno se lanzó a escribir, y obviamente también Planeta le interesó el tema. Ellos en realidad primeros que a mí, ellos fueron los que me dijeron, tú deberías escribir sobre esto. Ahora, estos momentos de crisis, uno los puede interpretar, han existido a través de la historia, y ha habido momentos mucho menos democráticos que este, con todas sus deficiencias. No sé, pues pienso en el siglo XVIII, cuando solamente el 5% de la población leía, elegía, decidía. Digamos, la participación ciudadana o la convocatoria a las personas para decidir votar es mayor ahora. ¿Por qué en un momento de ampliación de la democracia, de ampliación del derecho a voto, de ampliación del padrón, incluso a voto obligatorio y universal, hay más crisis del sistema democrático? Mira, si en Chile votara hoy el 5%, si Chile hiciera el corte que se hacía en ese tiempo que tú mencionas, Ale, y votara el 5%, la pregunta que me hago, ¿quién sería presidente? Yo creo que estaríamos una segunda vuelta entre Carolina Toá y quizás Evelyn Matei. Carolina Toá estaría 40 o 50% en la encuesta, si votara el 5% más ilustrado. Pero vota el 100% de la gente el padrón y vota una buena cantidad de gente que opina que los políticos son un problema, no una solución a los problemas. Y por tanto, va a votar, y lo que ha demostrado la evidencia hacia atrás de que la gente no vota nulo. No es vota nulo, sino que vota por soluciones que considera que son necesarias para terminar los problemas políticos o para detenerlos. O sea, votó en contra de las dos propuestas constitucionales, votó por los republicanos en la convención, en las elecciones municipales votó por una cantidad de alcaldes independientes como nunca antes había habido en la historia de Chile, incluso en comunas grandes. Votó en la segunda vuelta de gobernadores por los que encontró más razonable. O sea, la gente entiende que el voto es una herramienta para cambiar las cosas. Y si los políticos tradicionales no cambian las cosas, entonces que vengan los Bukele. Lo que va a pasar es que la gente va a ejercer el voto para votar por los Bukele. Y por eso es la pregunta, ¿por qué? ¿Dónde está el problema? Porque uno podría decir, pensando, si yo me sitúo en el 1800, pensando desde una perspectiva liberal progresista, queremos darle el voto a la mayoría de la gente. Queremos que más gente vote y para que la democracia sea más sólida. En este momento, en Chile, pueden votar hasta los inmigrantes sin residencia definitiva. Básicamente, podríamos decir que alcanzamos un nivel de gloria de un sistema democrático en que prácticamente todo el mundo puede votar y ejercer su derecho a elección. ¿Dónde está el problema? Mira, que esas mismas personas puedan decidir votar por planteamientos antidemocráticos. Claro, mira, esta es mi opinión. Yo en el libro la esbozo, pero creo que va para un próximo libro. El principal problema en Chile de la democracia, creo que no es el sistema electoral, no es los políticos que sean raros, que hagan A o que hagan B, los casos de corrupción, sino la extrema debilidad que tienen los partidos políticos. Los partidos políticos juegan un papel importante en la democracia. Hay un escritor que lo está hojeando, se llama Alan Weir, que todos los cientistas políticos que nos ven se lo hicieron leer de memoria al Real Derecho, pero uno que estudió ingeniería no. Y dice algo obvio, que es que los partidos políticos juegan un rol súper importante en lo que él llama la disminución de las asimetrías de información entre el poder y la gente. O sea, si yo veo un candidato y veo que ese candidato es socialista, yo sé que más o menos piensa así o asá. Y lo mismo si digo que es un candidato
Pero cuando tienes partidos políticos débiles, cuando tienes 21 partidos en el Congreso, cuando tienes que los partidos grandes, el PS, la Democracia Cristiana, los partidos de derecha son verdaderas montoneras, y los partidos más no tienen gobernanza, no tienen accountability, son cualquier cosa, son, de verdad, son cualquier cosa. Cuando tú tienes, por ejemplo, que el Frente Amplio, los jóvenes del Frente Amplio, cuando se convierten en figura, a diferencia de todos sus antecesores, en vez de meterse en la JS o en la J, como hicieron sus antecesores, se arman su propio boliche. Y además de eso, cuando varias comisiones han referido en esto, tienes un problema profundo en los fundamentos de la democracia. Es como que tuviera los pilares con arena, no sólido. Y si uno compara y además es algo que nosotros miramos atrás, por ejemplo, ahora que se murió Vargas Llosa, cuando se jodió el Perú, que el Congreso peruano, los partidos surgían a cada rato. Nosotros tenemos el mismo Congreso que el Perú, el mismo. Mírenlo pera con pera. Respecto, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump va a hacer su gobierno, está corriendo el cerco para muchas partes, pero después que se vaya, el cerco va a volver a donde está porque Estados Unidos tiene instituciones y tiene dos partidos claros que son los demócratas y los republicanos, y el propio Donald Trump se tuvo que meter en el partido republicano para ser presidente. No es el primer millonario que quiere ser presidente, pero tiene que meterse. Lo mismo el Reino Unido. Entonces, nuestro sistema de partido es... ¿estamos en horario de adulto o no? Sí. Es callampero. Es así de brutal. Lo que antes era la anécdota, que el personaje raro que había, ¿se acuerdan? Ese diputado raro que hacía, ahora es la normalidad. El mejor ejemplo, o sea, ahora, mira, cosas que están súper normalizadas, pero que años atrás habría sido, pero ¿cómo esto es política peruana? Antes raro era Guido Girardi. Guido Girardi era raro. De hecho, él era raro. Era el primer raro. Era raro. Ahora. Y ahora, por ejemplo, este tira floja, dos cosas que son recientes. El tira floja del senador para reemplazar a Allende. Eso antes habría sido una vergüenza, una crisis. Hoy día es como parte de la normalidad. Lo mismo las primarias de Chile Vamos, que Evelyn Matei está primera en las encuestas. RN es el partido más grande y hace renunciar al senador que no puede ir a primaria porque le afecta la ley antidíscolo. O sea, la lógica, los partidos políticos se han convertido en una especie como de carnaval. Y si tú tienes partidos políticos débiles, tienes una democracia débil. Ese creo que es el punto más, la principal causa. Y yo creo que por ahí están los errores. Y además de eso ha habido la contrapregunta, ¿por qué? Bueno, ¿por qué no se ha cambiado? Es porque los incumbentes son los que manejan el boliche. Cada vez que en Chile se toca la reforma de los partidos políticos, cacarean más que los notarios. Fíjate, siempre lo mismo. Y el sistema binominal, el fin del sistema binominal, que también de alguna manera está como elemento encima de la mesa. ¿A ti te pareció importante en esta crisis? Mira, de hecho el libro parte con el punto del día que se cambia el sistema binominal, que fue casi un día de fiesta. Que además esas casualidades fue el mismo día que se descubrió la partícula de Dios. Ya. De hecho, el libro parte del primer capítulo, se llama así, el binominal, la partícula de Pinochet. Cuando se cambió el binominal, todos dijimos, la política chilena va a mejorar. El binominal es el problema, ¿verdad? Preguntémonos 10 años después, hace 10 años que se cambió el binominal, si mejoró la política chilena o no. Si tenemos más representatividad, si los partidos representan más a la gente, si aumentó la credibilidad, si los partidos se fortalecieron. La verdad que no. Y hoy lo que tenemos es un sistema, no son los partidos pyme, que tenemos harto de eso y podemos tener muchos más, sino que nuestros partidos grandes también se han degradado, se han vuelto folclóricos. Pero, perdona, ¿eres consciente que el enunciado es conservador? Es un enunciado de derecha, lo voy a decir así, jugando un poco con la idea. Porque yo te escucho y creo que tienes razón, pero no deja de ser complejo que efectivamente abrir la cancha, porque eso es lo que hizo el fin del binominal, le lleve degradación de los partidos políticos. Es que lo que pasa es que cuando se abrió la cancha, lo que se debió haber hecho es haber, en el mismo instante, ya que se abrió la cancha, haber fortalecido la institucional de los partidos dándole 3 cosas. Mayor gobernanza, o sea que la elección de los partidos son un chiste si se vota por... O sea, ¿cuántas elecciones? Yo les pregunto a ustedes, que son 2 grandes reporteros, ¿cuántas elecciones hemos hecho por estas empresas de voto electrónico que resulta ser un chiste que después terminan... ¿Cuántas hemos hecho? Ya se volvió la normalidad.
No sé, las elecciones y voting. Las e-voting son, sí. son como motivo de burla, ya otra elección e-voting más. Bueno, no todos los partidos, no los socialistas, por ejemplo, pero... Pero los socialistas, Evópolis. los lotes de los socialistas también son... pero Pero son muchas. Pero son Frente muchas. Amplio, Evópolis. La gobernanza de los partidos es motivo de humor, es de chiste. Cuando se cambió el binominal podía haberse mejorado tres cosas. Uno, la gobernanza de los partidos, de tal manera que tuviera una gobernanza similar a la que tienen, por ejemplo, en Chile las instituciones financieras. En Chile los bancos funcionan porque las instituciones financieras tienen tremenda gobernanza y tienen una cosa que se llama la CMF, que garantiza que el sistema bancario funcione. No hay nada como ¿cómo se llama? Como la CMF. Y el CERVEL el que tiene a cargo la fiscalización de los partidos, pero el CERVEL, por ejemplo, tiene un consejero hace 2 años que no se ha cambiado, que tiene que haberse cambiado. Y nuevamente en la asignación del nuevo consejero CERVEL ha habido su folclore. La otra cosa también es el tema del financiamiento. Yo sé que ha mejorado bastante el financiamiento público, pero sigue habiendo opacidad. No sabemos cuánto ganan, sigue habiendo elementos de opacidad. Y la otra cosa que parece discurso, aquí se parece discurso de izquierda, compañero, pero no es menor, son los mecanismos de participación ciudadana. Los partidos, la gente que se mete en los partidos, yo conozco a harta gente que se metió, por ejemplo, en Convergencia para que el presidente fuera candidato, y después entusiasmado, y fue a la reunión de Convergencia y cacharon que la cuestión cuando yo estaba todo más cortado, estaba Más arreglado que mesa de cumpleaños. Estaba más arreglado que mesa de cumpleaños y que entre los colegios se han repartido los cargos y listo. Y la gente simplemente se dio cuenta que era también tan farsa como el otro. O sea, los partidos carecen de representación ciudadana real. Y en el fondo es, si tú eres amigo del compadre que maneja el lote, dejan entrar. Y si no, chao. Y eso en la interna suena bien para conservar el poder, pero en términos generales, los partidos quedan atrapados por grupos finalmente de poder, por grupos a veces derechamente mafiosos, que básicamente conservan cuota de poder y se resisten al cambio. Y de hecho, cada vez que se habla de reforma de partido, saltan más que los notarios. Ahora, reforma de partido parece que no solamente es que salte, no es un tema que apele al interés colectivo tampoco. ¿Qué entusiasmo puede tener alguien que tiene que resolver, a llevar a la comida a su casa todos los días en participar en algo así como el diseño de la reforma de partido? Porque nadie cree que se puedan reformar. Ese es el problema, que se perdió la fe en los partidos. Pero en la medida que nuestra política es penca, en la medida que nuestra política es rasca, la solución de los problemas cotidianos de la vida, de la gente, también van a decaer en calidad. No es casualidad que nuestras políticas públicas hayan decaído. Algo de los que nos sentíamos orgullosos un tiempo, hoy día hayan decaído. Ahora, también esas son valoraciones subjetivas, porque retrocedamos al tiempo y no sé cuán orgullosos nos sentíamos de las políticas que se adoptaron en los años 90, o saltémonos la dictadura y volvamos a los 60, el Congreso, no sé, pues hubo presidentes en Chile que proponían la escoba para barrer con la corrupción. Como que si uno acerca la lupa a distintos periodos históricos, no es muy distinta la valoración de que la política está en decadencia. Y menos, o sea, es cosa de mirar el Congreso en 1973, las fotos, puros hombres. Puros hombres. Entonces, ¿en qué momento, cuál es el momento psicológico, simbólico que tú dices, aquí la política estaba bien? Mira, la política en los años 60 y 70 no estaba bien. Y la crisis de la política terminó en una crisis, en una tragedia. En una tragedia. Creo que hoy día a la distancia todos reflexionan que si hubiese sido posible un acuerdo político en aquel tiempo para salir del estancamiento, de la crisis que tenía la Unidad Popular, el golpe podría no haber ocurrido. O sea, nadie piensa, bueno, salvo alguna Evelyn Matei and Company, en general los historiadores piensan serios piensan que el golpe pudo haber sido inevitable y que la política pudo haber resuelto eso. Nosotros, después que tuvimos el quiebre democrático, el quiebre de la democracia, recuperamos la democracia en el 90, asumimos la democracia como un desde. Dijimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener problemas, ok, hay cosas que están bien, no nos gusta hacer estas cosas en la concertación. A mí personalmente creo que la concertación hizo lo que podía hacer, pero mi quiebre personal es cuando trajeron de vuelta a Pinochet, porque creo que no era necesario. Pero otros pueden haber tenido otras ideas, estuvo bien, etcétera, pero siempre asumimos que la democracia ya nunca más iba a haber un quiebre autoritario en Chile, cuando ocurrió muchas veces.
No solamente ocurrió en el 73, ocurrió en los años 30, también después de una Claro, crisis cuando uno política empieza a contar profunda. golpes y asonada, Y todas eso, esas, claro. todos esos quiebres institucionales están asociados a una crisis previa de la política. O sea, la guerra civil está asociada a que el Congreso y el gobierno no fueron capaces de ponerse de acuerdo en el presupuesto. O sea, como que... 1891. Y así sucesivamente. Y por tanto, lo que uno debiera, la lección que sacar es que cuando hay crisis de la política en Chile termina en tragedia. Esa es la reflexión que a mí me nace, más que decir, bueno, este momento es peor, sino este momento tan peligroso como todos los otros que tú has narrado acá. Y yo me crié afuera debido a una crisis de la política. Yo creo que mis hijos se crían acá. Mira, qué interesante, porque quiero tratar de descomponer eso, porque uno desde posiciones, por ejemplo, si uno se asume en un lugar, digámoslo así genéricamente, de un progresismo, ¿ya? No lo... ¿Qué progresismo? ¿Qué palabra más? Sí, claro, pero es que para justamente no ponerle sello, en el fondo, de alguna de las tantas izquierdas, no sé qué, de repente más cargado a lo liberal y todo. Pero hablemos de ese gran mundo que tiene un tremendo amor por la democracia. Probablemente quienes más abrazan la democracia. Y cada vez más, incluso con sus propios aprendizajes. Tengo la sensación que ha habido más aprendizaje en ese sector que en otro. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices el tema, digamos, de la tragedia de la política, alguien podría decir, bueno, sería una tragedia para la política, para alguien que, por ejemplo, cree muy poco en la democracia, como Johannes Kaiser, llegue a la presidencia. El riesgo que tú ves es ese, la llegada de sectores de ultraderecha, por ejemplo, en un liderazgo como el de Johannes Kaiser, o más bien te es indistinto quién pudiera ser o no el próximo presidente, porque la crisis no tiene que ver con que si llegan posiciones más ultra, sino más bien con el desacuerdo general. Hay un poco las dos cosas. Está bueno tu hipótesis para discutir quién tiene más, o sea, si la izquierda está más comprometida con la democracia o no. Yo creo que sí, pero buena la hipótesis y preguntarse si siempre es así. Mira, el problema de Johannes Kaiser no es el Johannes Kaiser en sí, que nos caiga bien, nos caiga mal, que tenga ese programa nacional libertario con todas las tonteras que dijo, sino que él representa una línea de pensamiento que uno pensaba que estaba desterrada en Chile, que es que para resolver los problemas como la seguridad ciudadana, los derechos humanos, los derechos de las personas es un asunto secundario. No solo eso, Él lo dice abiertamente. Son un problema. Nada más lo dice abiertamente, no solamente él, sino que lo dice Kass y cada vez se está poniendo más de moda. Y años atrás alguien ni siquiera se habría atrevido a decir, no, sí, por supuesto, vamos a hacer respetar el Estado de Derecho, vamos a darle atribución a la policía, pero respetando a los derechos humanos. Sí. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Hoy día Kass dijo, o sea, que ella dijo, a Kass no le importa que lo persigan fuera de Chile con tal de defender a los chilenos, de los criminales. O sea, que te persiguen fuera de Chile porque violaste los derechos humanos sistemática y masivamente. Claro. Punto. Tú te cometiste violaciones de derechos humanos tan graves como las que hubo en la dictadura. O sea, como diciendo, hoy día, mira, ¿sabe qué? Es legítimo que nos pongamos mano dura, y mano dura significa no respetar los derechos humanos con tal de que usted esté seguro. Mira, bueno, acá me encontré a la entrada con Gustavo Gatica y ningún político años atrás se habría atrevido a sacarse una foto con Claudio Crespo. Ninguno. Y hoy día se pelean para sacarse una foto con un tipo que es evidentemente un criminal. Va bien querella. Porque él tiende a querellarse contra la gente que se lo dice. Yo lo dije una vez en redes sociales y me bloqueó. Yo no le tengo miedo. O sea, pero lo que voy es que ningún político se hubiese expuesto a defender a un carabinero que violó los derechos humanos como lo violó este caballero. No lo estoy diciendo yo. Está siendo juzgado por un tribunal. Y hoy día es como una especie de figura que se sacan fotos con él. O sea, el problema es que la gente está dispuesta a votar por opciones que relativizan abiertamente los derechos humanos, los derechos de las personas. Es como, y además de eso, es como la historia de a todos nos gusta del capítulo de la Guerra de las Galaxias, cuando aparece el emperador y dice, declaro el imperio para traerle paz a la galaxia, y todos aplauden, y dice la princesa Leia. Amidala, la mamá Amidala. Leia, dice, así termina la libertad en un estruendoso aplauso. Cuando nosotros votamos por gente que está dispuesta, debido a la crisis de la política, a pasar por encima de los derechos humanos, ahí se termina la libertad, ahí mismo. Ahora, ese es el problema. ¿Es un problema de la calidad de la política, del sistema político, o es un deterioro de nuestro sistema social, de las relaciones colectivas? Porque, tal como tú dices, no es Johannes Kaiser usando técnicas de hipnosis colectiva, es resonando con
una opinión importante de la colectividad. Tal cual. Mira, voy a citar nuevamente el cine, pero voy a ir un poquito más atrás. El huevo de la serpiente. Lo principal del huevo de la serpiente, la película de Bergman, es que el nazismo se convirtió en una cosa cotidiana. De hecho, en el huevo de la serpiente no aparecen partidos nazis, aparece gente común y corriente que se vuelve nazi, que empieza, debido a situaciones que había en ese momento de deterioro de la convivencia en Alemania, acepta prácticas que son abiertamente nazis. Nosotros estamos en el huevo de la serpiente. Por eso no es solo que la debilidad del sistema político lleve a, sino que también hay un cierto deterioro en la convivencia social. Hay un estudio que hizo la Marcela Río que habla de la falta de confianza de la gente, que es muy bueno, de cómo la gente dejó de confiar en su entorno. Y eso nuevamente, no es, por eso la expresión del huevo de la serpiente no es consecuencia del sistema político o viceversa, sino que hay una simbiosis ahí. Pero estamos en una situación tipo huevo de la serpiente. ¿Y a dónde crees tú que puede conducir? El temor que tengo yo, Sí. y ojalá me equivoque, pero la verdad es que yo no he visto ninguna encuesta que me contradiga, es que estamos a puertas de una revolución, de una especie de estallido autoritario. De que la gente está empezando a exigir a los políticos comportamientos de tipo autoritario para resolver los problemas concretos. Y eso es muy peligroso. Claro, que es como, hay distintas imágenes que uno podría llegar, que es el momento en que de repente un día una turba mata a 3 inmigrantes. No, puede pasar una cosa, Sí, mira, que son héroes. Bukele que es un artista porque es un tipo influencer en redes sociales, además tiene un aparato de redes sociales enorme, que no está en Salvador, está en España. Estoy así, lo estoy... Ya. Está mirando. Con un amigo tuyo estamos ahí mirando con cuidado. Ah, sí. Sí. Bukele el día de mañana, que tiene que financiar su cárcel, puede decirle, ya lo ofrezco a los chilenos, candidatos chilenos, que no tienen dónde echar, tráiganlos para acá. ¿Qué van a responder los candidatos chilenos? O sea, ya lo hizo Trump, ¿por qué no lo van a hacer los Van a chilenos? decir que sí, Claro, po. claro. Y la gente va a decir, cuando evidentemente mandar, ya sea la característica sea inmigrantes, delincuentes, lo que sea, a una cárcel en El Salvador es violar abiertamente, no solamente... Pero así todo. Pero así descaradamente, no solamente por lo menos 3-4 convenciones que Chile ha firmado, sino nuestra propia institucional, nuestra propia legislación. Y estoy seguro que van a decir, yo voy a exportar los presos, ya hablé con Bukele, y Bukele se va a mandar una cuestión, le quiero decir al candidato al que Bukele quiera, porque todos están haciendo los lindos con él, que le vamos a recibir los presos. Y claro, lo que dices tú, vamos también al tema de turbas que golpeen a migrantes, cosas que terminan como terminan. O sea, si esas cosas pasan en Chile, el golpe del 73 no fue solo que los milicos se volvieron locos y se fueron a dar un golpe, fue un proceso de un deterioro en la convivencia chilena. Por ejemplo, mi mamá me cuenta siempre que la vieja de la esquina la sapió, po. Ahí, la casa de la comunista. Y tuvo que pasar clandestinidad después irse de Chile, po. O sea, eso le pasó a mucha gente en los lugares de trabajo también. O sea, en el Estadio Nacional hay un tipo encapuchado sapeando, o sea, un deterioro de la convivencia. Ese es el problema sobre lo apocalíptico, pero eso es lo que son los riesgos que enfrentamos. Y por lo tanto, hay, desde ahí, yo por lo menos por mi parte para ir cerrando, hay energía entonces en la política en el fondo, para algo así como reconducir un poco el debate, porque uno ve la crisis de la política y entiende que eso es complejo para la vida cotidiana de la gente, etcétera, porque en el fondo la política es el lugar en que nos ponemos de acuerdo, si no nos vamos a la vez. Pero entonces, ¿habrá energía en el sistema para eso o ya el tema rebasa? Yo creo que energía en el sistema siempre hay, pero hay que darse cuenta que... Pero nuevamente, al igual que nosotros ahora miramos la distancia del 73, los tres habíamos nacido... Hace poco. Hace No, poco. yo había nacido bastante... No hace poco, era una niña. Pero Y yo sí. también era un niño. Sí. Po. Yo no había nacido. Él no Nah, había sale para allá, nacido. ¿cuánto naciste tú? Lo que pasa es que tengo una vida Lo acelerada que y pasa deteriorada, es pero... que es una guagua en un cuerpo viejo. Sí. Ya, y por eso, claro, ya. Pero ¿No había nacido para el golpe? es No, nací en mucho 74. más joven que nosotros. No había nacido, bueno, Lali y yo habíamos nacido, éramos niños para el golpe. Mirado a la distancia, todo el mundo dice, era posible en ese momento, era posible que un diálogo y que se hubiese entendido la fuerza
y que el OP se entendió con la DC y hubiese llegado a un acuerdo. Bueno, para no además hay testimonio histórico, no solamente es un análisis. Claro, claro. Pero si Había gestiones. tú le preguntas a la gente ese tiempo, oye, tú cuando fuiste el 9 de septiembre a ver a Altamirano, tú pensabas que era bueno un acuerdo con la serie y cagando, todos unos amarillos. Claro. Ese es el problema. Si los actores Claro, no, Allende era un vendido por... vendido, claro, si los actores de hoy día son capaces de hacer esa reflexión. Porque probablemente en 30, 40 años más podrían dicho, mira, ¿sabes qué? A lo mejor debimos habernos puesto de acuerdo, las fuerzas de centro izquierda, centro derecha, un plan de seguridad, haber dicho, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que tenemos que hacer, esto no, porque ta y todo lo demás, y no dejarnos arrastrar por los extremos de lado y lado. Pero energía hay, en todo caso. Había en ese tiempo, que era más difícil. Mi última pregunta. ¿No te parece que es de alguna manera esperanzador que frente a las declaraciones de Evelyn Matei respecto de la inevitabilidad del golpe o las muertes, haya habido una reacción tan fuerte en contra y más allá de la fuerza? Sí, una reacción del mundo más pensador. Todos me citan la columna de Carlos Peña, que rompió un récord, citó a 5 autores. Una sola columna. ¿No? En menos de 3.000 caracteres. En menos de 3.000 caracteres, hasta esa. Hay un dato que citar que encuentro bien interesante, que es el tema de lo que dice respecto a la inevitabilidad de los hechos históricos, que eso es autoritarismo. Pero en el gran público, lo que pasó esta semana es que Evelyn Matei bajó, pero subió casi Kaiser. O sea, yo no tengo mucha explicación de qué fue lo que quiso hacer, pero al parecer lo que quiso es evitar que se le siguiera fugando gente hacia la derecha más dura. Me causa esperanza sí que en Chile propia gente de la derecha esté dispuesta, gente que incluso la apoya a ella, esté dispuesta a decir, mira, ¿sabes qué? Esa línea no. Eso es más valiente, claro. Eso es muy valiente. Yo aplaudo enormemente cuando Piñera dijo los cómplices pasivos. Yo encuentro que ese fue un acto de valentía tremendo. Yo sé, puede a usted gustarle Piñera o no gustarle, pero imagínense cuánto tuvo que pasar para que a los 40 años dijera eso. Está muerto, sí que nos tiene que gustar nomás. Pues en ese sentido somos chilenos y los chilenos somos así. Carlos, muchas gracias por esta Darío, conversación. Gracias por la invitación. Apocalíptica. Están en este minuto por aquí por el estudio entrando los zombies, porque estamos... Sí. Para allá vamos, ¿ah? No, encomiéndese a Francisco. Sí, es lo que toca. Sí, ya. Ahí tenemos a alguien para rezar. Carlos, sí. Recordemos que el título y dónde está y todo eso. Error en el sistema está en todas las librerías de Chile. Las causas del desastre actual de la política chilena. Me escriben a mi... ¿Cómo se llama? Está. Me escriben en mi X, @Rey de Negra, y yo llamo a la editorial y le digo, no están tan libres. Oiga, el libro no está ahí. Dale, ¿tú sabías? Sí. Sí. No, yo de verdad estoy bien contento con la gestión de la editorial, ha sido bien aplicado. Ariel Planeta, en esa relación que tienen las editoriales, y lo están distribuyendo muy bien y te están entrevistando en todas partes y nos parece súper necesario. Así que nada, vamos a seguirle haciendo. Y la próxima semana, el lunes, vamos a traer el libro, mostrarlo, vamos a dejar aquí para reparar nuestro este error histórico. Este error, casi horror. Carlos Carrabao, muchas gracias, querido amigo. Gracias a los dos por la invitación. Ya, dejamos hasta acá entonces el programa, el especial cultural, 32 minutos. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes, una nueva emisión del Prime de 32 minutos. Muchas gracias al equipo, don Pablo Riveros en el sonido, don Diego Cancino en el switch, María Jesús López en la edición periodística, y nos encontramos el lunes. Chao.